Bueno es Dios. Eso es lo que hemos cantado y espero que sea lo que hay en tu corazón. Bueno es Dios. Y es que estamos ya en Semana Santa. Parecía tan lejano, pero ya está aquí. Nos encontramos en estas fechas en las que volvemos a reflexionar en el camino hacia la cruz. Ese camino de subida, de ascenso que hizo nuestro Señor, aunque antes de subir a Jerusalén descendió a la humanidad. El camino hacia la cruz tiene que pasar sí o sí por una entrada a Jerusalén. Y ya estudiamos el domingo pasado que el Señor puso su mirada hacia Jerusalén y que el Señor caminó con certeza hacia la cruz, porque para Él en ese tiempo Jerusalén era sinónimo de la cruz, la cual no le fue por sorpresa, la cual no le fue gratuita, pero que sí fue para Él gloria a sus ojos. Y Él caminó hacia la cruz. Y tras haber puesto sus ojos en la cruz, entra por fin en Jerusalén. Y hoy celebramos esta entrada del Señor a Jerusalén. Una euforia absoluta de una multitud que, aunque era grande, no hacía justicia a lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento en este mundo terrenal. El Rey está aquí, el Rey ha llegado y el pueblo, Jerusalén al completo, se regocija por esta verdad. Aunque veremos que este gozo será más bien pasajero y desde luego que nada duradero. Te pido que me acompañes a el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Hoy vamos a estar trabajando este capítulo. Sabemos que podemos encontrar la narración de esta entrada del Señor a Jerusalén en varias partes, en varios evangelios, pero hoy vamos a centrar nuestra mirada en el Evangelio de Juan. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a comprender su palabra de verdad, a comprender los sucesos que hace 2000 años estaban marcando el mundo, sucesos que hoy nos tienen que marcar. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder, oh Señor, abrir tu palabra, confiados en que tú nos hablarás, confiados en que ésta sigue siendo vigente hoy, que no muda, que no cambia, que no muta, pero que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Así que, Señor, nuestra mirada está puesta en ti. Queremos centrarnos en ti. Quita, Señor, toda distracción. Padre, los problemas de nuestro día a día, ayúdanos a centrarlos también en ti. Padre, lo que podamos estar trayendo de nuestro hogar, ayúdanos a traerlos a ti, para poder así poner nuestra mirada no en los problemas, no en las dificultades, ni siquiera en las bendiciones, sino en ti y solo en ti. Así que, Señor, háblanos, que queremos oír tu voz. No voz de hombre, no voz humana, la voz de Dios mediante su palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús, Rey y Señor en este mundo, en el cielo, en la tierra y en todo cuanto existe y en nuestras vidas. Amén y amén. Juan 12, versículos 12 al 19, dice así: al día siguiente, muchos de los que habían acudido a la fiesta, al enterarse de que Jesús se acercaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle clamando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y Jesús halló un asnillo y montó sobre él, según dice la Escritura: «No temáis, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Al principio, pues sus discípulos no entendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado se acordaron de que estaban escritas acerca de él y que se había cumplido. Y la gente que estaba con él cuando ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio del hecho.
También por esto, por haber oído contar el milagro realizado por Jesús, una multitud había salido a recibirle. Mas los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo le sigue. Nos encontramos ya al final del ministerio de Jesús, de estos 3 años en los cuales estuvo de arriba para abajo, y esta es la última vez que el Señor entrará a Jerusalén. Y lo recibe una multitud que clama a gran voz diciendo: ¡Hosana! Una palabra que quizás no usamos mucho, aunque la conocemos, pero no es que sea de nuestro uso diario o habitual. Hosana, una palabra usada para alabar a Dios. Es una palabra alegre, podríamos decir, hasta que nos damos cuenta de su significado, porque la palabra hosana es un clamor, es un grito. Literalmente significa: sálvanos, por favor, sálvanos, te rogamos. De manera que el pueblo estaba cantando, gritando, clamando al Señor en alabanza, diciendo: sálvanos, Señor. Y aunque había alegría en su corazón, también había un reconocimiento de una gran necesidad. Necesitamos un Salvador, y es urgente y tiene que ser ya, al instante, porque la situación es tan, pero tan precaria que si no es ahora, falleceremos. Esa es la idea detrás de la palabra hosana. De manera que podemos ir al libro de los Salmos y nos encontramos en el Salmo 118 del 25 al 26, salmo que el pueblo está citando, que dice: Señor, sálvanos ahora, te ruego Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Hay una doble vertiente en esto. Por un lado, el reconocimiento: sálvanos ahora, te lo rogamos, te lo imploramos, oh Señor, necesitamos tu salvación. Pero por otro lado, la bendición al Señor: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque, hermanos, podría parecer algo incorrecto llamar a la entrada del Señor a Jerusalén como una entrada triunfal. Podría parecer que nuestros ojos nos engañan. Podría parecer que el pueblo se ha vuelto loco. ¿Cómo es posible que este rabí, este maestro ambulante, que no tiene dónde vivir, sea recibido como un rey? Es más, como un rey victorioso. Pero si no tiene ejército. De hecho, llama a la paz. Pero a la entrada todo el mundo gritaba: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero Israel no tenía otro rey. ¿Qué están nombrando ahora otro? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Por otro lado, si Jesús pretendía ser rey, ¿no debía haber entrado sobre un caballo, con una armadura, con una espada y con un ejército detrás suyo? No. El rey viene, pero Él no viene como lo esperábamos. Porque viene sobre un pollino, que es el burrito, el asno pequeño. Parece que algo no está correcto. ¿Cómo que entrada triunfal? Porque todos lo hemos conocido como entrada, sí, pero también entrada triunfal. ¿Qué tipo de triunfador entra cabalgando un animal de carga humilde como este? Y es que en este preciso momento se están cumpliendo muchas de las promesas de Dios. Hemos repetido en varias ocasiones: el camino hacia la cruz no fue transitado por sorpresa, por casualidad. El Señor había establecido todo para tu salvación, para mi salvación. El Rey estaba llegando, el Rey prometido, el Rey eterno. En ese momento entraba en el corazón de la nación.
Todo en cumplimiento de la palabra de Dios que dice en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Justo y humilde. Y sobre todo, Salvador. Mira, a lo largo de estos 2 milenios, a lo largo de este tiempo en teología, los cristianos hemos intentado responder a una pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus homo es el término teológico y latino. ¿Por qué se hizo Dios hombre? ¿Qué necesidad tenía? Bueno, aquí encontramos una de las respuestas. Dios se hizo hombre porque nos encontramos ante una extrema necesidad y solo podemos clamar diciendo: Hosana, sálvanos ahora. La encarnación del Señor es la respuesta perfecta de Dios a nuestro grito de necesidad. Es la salvación por la que el pecador clama diciendo: Hosana. Por eso decimos: sálvanos, te rogamos. Pero no nos quedamos ahí. Sálvanos, te rogamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Dios no ha sido ajeno a nuestro clamor, porque no nos dio la espalda el que nos creó, porque nos ha sido propicio. Y el Rey ha venido, y el Rey ha llegado y llega a nosotros. De manera que el pueblo clama y se regocija diciendo: bendito el Rey de Israel. Bueno, pero también podemos estudiar qué tipo de rey es y cuál es su misión como rey y qué pretende hacer y qué espera lograr. Porque si es un rey triunfante que está entrando en la capital del reino, pues algún plan tendrá. Porque Dios se hizo hombre. Para esto saltamos a Juan 12, 27 al 36. Y es el Señor Jesús hablando y diciendo: ahora está turbada mi alma. Voy a decir: Padre, sálvame de esta tribulación. Pero si precisamente he venido para vivir esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús diciendo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y con esto daba a entender de qué muerte iba a morir. Y le respondió la gente: nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo no moriría nunca. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y Jesús respondió: todavía está la luz entre vosotros, pero no por mucho tiempo. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se encarnó? Para esta hora he venido. Para esto ha llegado, a esta hora. Él se encarnó para salvación nuestra. Él se encarnó para glorificar al Padre, porque la salvación de Cristo Jesús es la obra perfecta de todo Dios para con la humanidad. De manera que vemos que el Hijo le dice al Padre: Padre, he glorificado tu nombre. Glorifica tu nombre. Y el Padre le contesta diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira, Dios al completo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
quería mi salvación. Él escuchó mi clamor, tu clamor. Él escuchó nuestro grito de auxilio y tomó cartas en el asunto. Para esto ha llegado a esta hora. Por eso he venido. De manera que Colosenses 1, 19 y 20 dice: porque al Padre le agradó que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo vino al mundo porque era necesario un Salvador. Porque tú y yo necesitamos un Salvador. Y es hora que lo reconozcamos. Cristo vino al mundo para dar perdón al pecador. Ahora, dice el Señor, va a ser juzgado este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna, agradando así al Padre. Porque al Padre le agradó traer salvación al pecador. Porque al Hijo le agradó. Porque al Espíritu Santo le agradó. De manera que Él vino a responder a nuestra hosana, a nuestro grito de auxilio. Porque Él habría de ser levantado en la cruz, es que entonces la muerte, Satanás, el pecado, sería derrotado. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, dice el Señor, porque su muerte es la salvación del pecador, porque su muerte glorifica al Padre, porque estas son las buenas noticias, que el Señor ha expulsado ya al príncipe de este mundo, de manera que clamamos diciendo Hosana, y no nos quedamos ahí, y decimos Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel. Pero antes hemos leído que los fariseos, los líderes religiosos, decían entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, todo el mundo le sigue. Y decían esto con desprecio. Y decían esto porque no les agradaba el mensaje de Jesús, que el reino de los cielos ha llegado, que el perdón de los pecados es una realidad. No les agradaba esto. El Rey de Israel ha llegado, pero Israel no lo ha aceptado. Versículos 36 en adelante. Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. A pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y así se cumplieron las palabras del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Y a pesar de todo eso, fueron muchos, incluso de los gobernantes, los que creyeron en Él. Pero no lo confesaban por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Pues les importaba más tener una buena reputación ante la gente que tenerla ante Dios. El Rey ha llegado. El Rey de Israel está aquí. ¿El Rey de Israel? Bueno, lo cierto es que Israel le rechazó. Lo cierto es que Jesús entró como gobernante, pero rápidamente fue rechazado.
Lo cierto es que mostró su poder con milagros, con prodigios del Señor, pero los judíos no creyeron. Lo cierto es que levantó a los muertos, pero aún así no le creyeron. Que dio vida a los que estaban muertos y ojos a los que no podían ver, y aún así no le creyeron. Que alimentó a los hambrientos y aún así no le creyeron. Que los que no podían andar caminaron, e incluso hubieron quienes caminaron sobre el agua, pero aún así no le creyeron, porque muchos prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O como el mismo Juan dice en el primer capítulo de este evangelio, versículos 11 y 12, que vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero hay una segunda parte. Mas a todos los que lo recibieron, quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los judíos no le creyeron. Pero si has estado atento, habrás notado que nos hemos saltado una parte. Así que volvemos atrás. Vamos a ver qué dice Juan 12, 20 al 26. Y entre quienes habían subido a adorar a Dios en la fiesta, había unos griegos, gentiles. No eran de Israel, no eran judíos. Y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe se lo dijo a Andrés, y ambos se lo comunicaron a Jesús. Y Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, seguirá siendo un único grano. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que en este mundo aborrece su vida la guardará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, sígame. Donde yo esté, también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre le honrará. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Rey de Israel ha llegado. Y le aceptaron como tal. Pero avanzó la semana y en menos de 7 días estarían gritando, ya no hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estarían gritando y diciendo: crucifícale. Pero he aquí unos gentiles, he aquí unos griegos que no tenían parte en Israel ni heredad, que desconocían quizás mucho sobre Jesús, pero tienen una petición muy diferente a la de los judíos. Quisiéramos ver a Jesús. Y son ellos los que aprenden la siguiente verdad sobre el reino de los cielos, cuyo rey es Jesús. El que ama su vida la perderá. El que en este mundo aborrece su vida la guardará para vida eterna. Que si alguno quiere servirle, ha de seguirle. Y donde nuestro Señor esté, también estarán sus siervos. Y quien sirva al Hijo, el Padre le honrará. Mira, el Evangelio es muy claro. Y el Evangelio nos enseña que tú y yo, todos, absolutamente todos, tenemos que clamar diciendo: hosana, sálvanos ya, Señor. Te imploramos, te rogamos, te necesitamos. Porque tú y yo somos pecadores. Y por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y el pecado trae muerte. Y tú y yo somos pecadores. No hay otra realidad. Tú y yo somos pecadores. De manera que tú y yo, como hicieron aquellas gentes, debemos decir: Señor, sálvanos, porque yo no puedo salvarme, porque la salvación está fuera de mi alcance, porque soy tu enemigo.
Porque estoy muerto. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque yo no puedo alcanzar la salvación, pero la necesito. Porque estoy muerto en delitos y pecados, pero Él es el Dios de la vida. Porque yo no soy santo, pero Él es santo. Porque yo no soy justo, pero Él es justo. Porque yo no soy humilde, pero Él es humilde. Y ha venido en justicia el santo y en humildad. Porque yo merezco esa cruz. Yo merezco morir. Pero Cristo Jesús tomó mi lugar y me da vida. Y te quiere dar vida porque quiso contestar a nuestra petición. Hosana, ven y sálvanos, Señor. Y podemos continuar esta alabanza diciendo: bendito el que ya vino en el nombre del Señor. Fueron muchos los que clamaron diciendo: hosana. Fueron muchos los que dijeron: bendito. Fueron muchos los que dijeron: he aquí el Rey. Pero fueron muchos más los que amaron más la gloria de los hombres que la de Dios. Y fueron pocos los que dijeron: queremos ver a Jesús. Y la semana aún avanzará. Y veremos que a lo largo de la semana la multitud se convirtió en unos pocos en solo sus seguidores en solo sus discípulos en la soledad absoluta en la cruz del Creador del universo. Pero hoy hemos de reconocer que hay una necesidad palpante en nuestra vida y hay un clamor que dice: hosana. ¿Tú qué harás? ¿Amarás más la gloria de los hombres? ¿Tú qué harás? ¿Te dejarás llevar por la emoción y la multitud y dirás hosana para después gritar: crucifícala? ¿Tú qué harás? ¿Seguirás al Señor? El que ama su vida la perderá. Pero el que en este mundo aborrece su vida entregándosela al Señor tiene vida eterna. Y si alguno quiere servirle, ha de seguirle. Pero también hay una promesa: donde está el Señor, también estaremos sus siervos. Y Él está en la gloria del Padre. De manera que a Él vamos. Y a quien le sirva, el Padre le honrará. Porque el Hijo le ha honrado ya, le ha glorificado. Y la cruz era necesaria. Pero la cruz es sinónimo de salvación. Porque si el pecado es muerte, la cruz Dios la convirtió en vida. Y en vida eterna. ¿A qué esperas para recibir hoy la salvación del Señor? ¿A qué esperas? Él murió por ti, Él murió por mí, Él tomó nuestro lugar. Pero al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, haciendo morada para todos aquellos que le servimos. Todos aquellos que clamamos diciendo: hosana. Y que después, viendo al Señor, dijimos: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de mi vida. Gracias, Padre, porque tú viniste. Y no es un asunto de por qué Dios se hizo hombre, sino de gracias porque te hiciste hombre. Gracias, Señor, porque al clamor de tu pueblo diciendo: hosana, sálvanos, oh Señor, tú viniste y nos salvaste. Tomaste, oh Señor, la cruz que yo merecía. Moriste la muerte que yo merecía para darme, oh Señor, la vida que no merezco.
vida abundante, vida eterna. Así que, Señor, no puede haber otra cosa sino gratitud. Gracias, 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 oh Señor. Porque es verdad, tu entrada a ese lugar sí fue triunfal. No por cómo te recibieron, porque tu mirada estaba puesta en mi salvación, en nuestra salvación, en la salvación del pecador. Gracias, oh Señor. Bendito el que ya vino en el nombre del Señor. Bendito el Rey de mi vida, el Señor y Salvador de mi vida. Bendito hoy, bendito mañana y bendito por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el santo nombre de Cristo Jesús, Rey, soberano, victorioso, triunfante, absoluto, único en nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.